¿Alguna vez hemos escuchado la creencia de que una persona, si fallece de manera violenta, no se da cuenta de que ya pasó a la otra vida, por lo que siguen aferrados a este mundo? Pues el día de hoy te contaré 2 historias aterradoras vividas por guardias de seguridad. Si te gustan mis relatos, te invito a suscribirte al canal. Eso me ayuda a que siga creciendo. Ya no hay vuelta atrás. Has entrado a mi casa, así que ponte cómodo y cierra los ojos y vivamos juntos con el miedo. Viviendo con el miedo presenta La Niña Fantasma, basado en hechos reales. Siendo honesto, dudé en enviar mi relato, pero me quise animar a compartirlo con la audiencia. Soy Jaime y yo viví con el miedo. Entré a trabajar a una empresa que se dedica al servicio aéreo en mi ciudad como encargado de seguridad. Ahí tienen muchas normas para la seguridad y cuidado de las máquinas, del inmueble y del personal, por lo que el edificio cuenta con varias cámaras. Somos 5 guardias durante el día y por la noche únicamente 2. Al tocarnos ese turno, hacemos rondines y nos aseguramos que todo se mantenga en orden. Mi vivencia, si piensas que fue en el turno nocturno, estás equivocado. Me sucedió una tarde. Ese día era responsable de cuidar el área de acceso al edificio, incluyendo la entrada a los hangares, que estaba a un costado del mismo. Por lo que independientemente de verificar los documentos para la entrada, tenía que estar muy pendiente de las cámaras de seguridad, ya que era una zona de peligro, por así decir. Recuerdo que un coordinador del área comercial regresó a laborar un poco antes de las 5 de la tarde. Le di acceso sin problema y al sentarme frente al monitor, observaba que estacionó su automóvil y se bajó. Moví un momento la mirada para tomar un café que tenía a mi lado y al regresarla me percaté de que él iba caminando en dirección de la entrada y a su lado había una niña de unos 10 años de edad aproximadamente. Tenía un vestido de color claro. Pensé que había traído a su hija y seguí con mis labores. Alrededor de las 7:30 de la noche, vi que aquel empleado salió del edificio y caminaba en dirección de su auto. Pero me percaté de que ahora venía solo, por lo que al llegar a la reja de acceso que da a la salida, me acerqué para preguntarle por su hija, ya que ella no regresó con él. Me contestó que no había llevado a nadie ese día, que llegó solo. Yo le dije que había visto que entró junto con una menor, pero él siguió repitiendo que había llegado solo. Entonces me dijo: no te preocupes, seguro viste a la niña. Yo no sabía de lo que me estaba hablando, por lo que le pregunté. Él me dijo que es un fantasma de una niña que se ve en ciertas ocasiones, que deambula por ahí, que me acostumbraría, que incluso no solamente en esa empresa se veía, sino en varias empresas que están en la zona, que no saben quién es, pero que esa niña fantasma se aparece desde que dieron comienzo a los primeros trabajos de construcción en el área, hace muchos años. Yo me quedé sorprendido de ver la naturalidad con lo que me decía esas palabras. La verdad, que sí me asusté un poco en aquel entonces. Pero ya con 5 años laborando ahí mismo, en varias ocasiones la he visto. A veces en los hangares, sala de juntas o cocina. Incluso una vez, el gerente de la empresa trajo a sus 2 niñas con él una tarde. Ellas salieron espantadas del edificio. Supe que cuando fueron solas a la cocina para tomar unas galletas
y unas botellas de agua, les apagaron las luces y que además, cuando estaban en la oficina de su padre esperando mientras aquel terminaba una junta, les abrieron un gabinete y además tiraron una botella de agua al suelo. No sé si estaba celosa la niña fantasma o quería jugar con ellas, pero lo que sí sé es que las pequeñas hermanas nunca regresaron. El hombre descarnado, basado en hechos reales. Me llamo Miguel y esta experiencia me sucedió hace unos años. Fui guardia de seguridad en un museo muy reconocido en la ciudad y a pesar de que la paga era muy buena, decidí renunciar al mes de haber entrado a laborar a ese edificio. Cuando me contrataron, dijeron que me tocarían 2 semanas en el turno matutino y una en el turno nocturno, ya que jamás se puede quedar solo el lugar. Yo acepté sin ningún problema. Las 2 semanas que me tocó la guardia durante la mañana era muy ajetreado, ya que las personas asisten regularmente, sobre todo los fines de semana. Yo pensaba que por las noches era más tranquilo, por lo que al tocarme la semana nocturna, pensé que sería muy aburrida, pero no estaba más equivocado. Cuando dio inicio la semana de la guardia nocturna, mi jefe me dio ciertas recomendaciones. Me parecieron muy extrañas y hasta cierto punto tontas. Me dijo que si yo escuchaba algún lamento en el cuarto audiovisual, que por ningún motivo entrara, que solo me acercara para ver si estaba cerrada la puerta. Si tuviera necesidad de ir al baño, debía avisar al otro guardia y comunicarme con él nuevamente al salir. Que a las 3 de la mañana debía evitar estar a solas en los jardines de atrás. Y por último, que jamás abra un cuarto que es de color amarillo y se encuentran unas estatuas. La verdad que me dio un poco de temor y se me hizo algo loco lo que me decía mi jefe. Hasta pensé que me estaría haciendo una novatada, como decimos en mi tierra. Por lo que sin más le dije que acataría las órdenes. Los primeros 4 días, o más bien 4 noches, todo estuvo muy tranquilo. Seguí las indicaciones, según yo absurdas, porque hasta el momento no había visto nada extraño, pero la 5ª noche me darían una espeluznante sorpresa. A las 3:30 de la madrugada le avisé a mi compañero que iría al sanitario, pero al salir escuché un ruido que venía del cuarto donde estaban las estatuas. Me acerqué sigilosamente. En eso, escuché unos gritos horribles. Eran unos alaridos espantosos, por lo que pensé que mi compañero estaba adentro y necesitaba mi ayuda. Entré a aquel sitio y vi a un hombre. Parecía que estaba apagando fuego en su cuerpo. La cara se le veía como descarnada. Al verme, vino de manera rápida hacia mí. Yo logré reaccionar y salí de ese lugar corriendo. Gritaba tan fuerte junto con aquel ser espantoso. Mi compañero vino a mi encuentro. Yo caí al suelo y él se acercó a mí para calmarme. Le conté todo lo que había visto. Él me preguntó que por qué no seguí las indicaciones que me habían dado. Yo le contesté que pensé que él había sufrido un accidente porque escuchó unos gritos que pedían auxilio. De haber avisado a mi compañero que había salido del sanitario y no acercarme al cuarto de las estatuas, yo creo que no hubiera visto a ese ser sacado del infierno. Posteriormente me contó que ese museo hace muchos años se incendió y que al parecer habían unos trabajadores ahí laborando. Y uno de los difuntos sigue reviviendo el momento de su muerte, una y otra vez. Que varias personas lo han visto y es por eso que hay ciertas reglas que debemos de seguir. A raíz de este encuentro con el hombre descarnado, vivo con el miedo de estar a solas en la noche. Si un trabajo requiere que haga turno nocturno, prefiero no tomarlo. Incluso en mi casa, no me gusta dormir a oscuras.
siento que vuelvo a ver aquel rostro descarnado que me sigue pidiendo ayuda para salir de su bucle maldito. Gracias a los suscriptores por la confianza. Aprovecho para mandarles saludos a Pepito Pérez, Fanny Chan, Flor González, Leonard Ibarra, Douglas Pachanga, Marcela Tomás, Ingrid Recinos, Guadalupe Moreno, Beatriz López y Don Evaristo. También a todos ustedes que me escuchan y escriben constantemente. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?